contextos, Jorge va a compartir con ustedes sus conocimientos sobre esta industria, ¿no? Los desafíos, tendencias globales y en Bolivia. Una vez Jorge haya concluido, tendremos un break de 3 minutos donde haremos un breve resumen sobre la exposición de nuestro experto, mientras ustedes pueden realizar en el chat de esta sesión, ¿no? En el mismo Zoom, las preguntas que tengan acerca de lo que presentó Jorge o las preguntas que tal vez tienen sobre este rubro que no se hayan podido responder a través de la presentación. Vamos a seleccionar las preguntas más destacadas durante el break y apenas este acabe, continuaremos con sus preguntas y las respuestas de nuestro experto. Por favor, Jorge, ¿puedes empezar con tu presentación? Muchísimas gracias. No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes, Luciana, y al Grupo Nueva Economía por permitirme compartir algo de mis conocimientos con este lindo grupo. Bueno, hablar de la industria de la hospitalidad es hablar de algo que yo creo que es muy relevante para todos, porque todos somos usuarios de ellos. Es una industria que venía con un auge muy sostenido desde la crisis del 2008, y lamentablemente a raíz de esta pandemia, esta crisis sanitaria, hemos visto caerse esos números que ya se habían conseguido. Cuando hablamos acerca de la industria de la hospitalidad, en realidad hablamos de varios sectores, de varios verticales. Hablamos de alimentos y bebidas, que consta de los campos de restaurantes, de catering, de bares, de cafés, de discotecas. Hablamos de alojamiento, por supuesto, que comprende hotelería, resorts, apartamentos con servicio de alojamiento, timeshares, etcétera. De viajes, por supuesto, que comprende aviación, servicios de alquiler de vehículos, y finalmente de recreación, donde vemos a los cruceros, a los casinos, etc. Esta industria le hace muy bien al mundo, además que nos entretiene, ¿cierto? Pero además contribuye con 10% del PIB mundial, que ayuda a generar 1 de cada 10 empleos. Sin embargo, a partir de toda esta pandemia, y de acuerdo a la Organización Mundial del Turismo, ya ha existido un 56% de caída del turismo hasta mayo de este año, como podemos ver en este siguiente gráfico. De acuerdo a una encuesta que ellos han realizado, ¿cuándo creen que se va a reactivar el turismo doméstico e internacional? Ellos creen que va a haber un repunte a partir del último trimestre de este año, y el turismo internacional recién empezaría a repuntar para finales del 2021. Aquí vemos un lindo gráfico, bueno, no sé si lindo, pero muy explicativo, que nos muestra, de acuerdo a varias encuestas realizadas a expertos del rubro, esto es realizado por la empresa Deloitte, acerca de cómo va a ser la recuperación de distintos sectores a raíz de esta pandemia. Podemos ver cómo alimentación no ha sufrido mucho, porque la gente ha tendido a copiar alimentos en sus hogares. En rojo vemos el sector de restauración, cómo ha caído abruptamente y lentamente se irá recuperando a raíz que el cliente pueda recuperar su confianza perdida. En realidad esa es hotelería. Vemos en amarillo a todo lo que es restauración, y finalmente a viajes que se van levantando a partir de viajes de primera necesidad que se irán dando una vez se levanten todo este tema de cierres de fronteras. Cuando hablamos de gastronomía, es lamentable nuevamente porque venía experimentando un boom. Veníamos viendo cómo el escenario de la gastronomía se venía potenciando, desarrollando en todo el mundo a través de nuevos conceptos, a través de la profesionalización de muchos jugadores importantes y también pequeños. Y lamentablemente ahora lo que vemos son pérdidas, ¿no? Globalmente se estima que el sector va a dejar de generar 600.000 millones en este año, es decir, un 30% menos que en relación al año pasado. En Estados Unidos se pronostican pérdidas por 240.000 millones y unos 7 millones puestos de trabajo. En lo personal, cuando yo pienso acerca de gastronomía, me imagino una hélice, un propulsor. Es decir, no se puede hablar de gastronomía sin ver el big picture, que en realidad habla acerca de toda la cadena productiva que jala por delante. Es decir, hablar de gastronomía es hablar pues acerca de campesinos, de productores, de plantas de procesamiento, de transportistas, de almaceneros, de intermediarios, del sector inmobiliario inclusive. Entonces, ¿qué ha pasado, por ejemplo, ahora en Estados Unidos recientemente? Hay muy pocas plantas de procesamiento de cárnicos,
Y en particular 3 se cerraron, por ejemplo, en South Dakota, en Iowa y en Minnesota. Y a raíz de esto, por ejemplo, un gran jugador como lo es Wendy's, no ha podido ofrecer ciertos productos de su menú porque esta cadena productiva se ha visto interrumpida. Entonces es importante entender que es una cadena productiva la que está por detrás de la gastronomía. Cuando hablamos acerca de gastronomía, también hablamos acerca de un modelo de negocio que es muy tradicional y que es muy pesado en su estructura de costos. La gente tiende a pensar que quien está en este negocio está haciendo fortuna, y de verdad no es tan así. Generalmente, cuando uno hace un buen trabajo, existe un 10% de margen de utilidad que se queda si es que se hacen las cosas bien. Entonces, pónganse a pensar en todos estos costos adicionales que hay que incurrir por esta pandemia para volver a la normalidad. Es decir, ese 10% claramente va a ser inexistente. Cuando hablamos acerca del sector de alojamiento, bueno, lo primero que se nos viene a la cabeza son hoteles, ¿cierto? De acuerdo a la empresa STR, habrán 50% de pérdidas en ingresos para el 2020. Ya hemos visto en el mes de marzo caídas muy abruptas de los principales grupos hoteleros en la bolsa de valores, como ser de Marriott, como ser de Hilton, como ser de Hyatt, y ni qué decir de los REITs, es decir, estos fondos fiduciarios que aglomeran todos estos bienes inmobiliarios que están abocados al sector de la hospitalidad y que generan sus ingresos a través de alquileres y de compra y venta de estos activos. Esos han sufrido un 70% y las compañías de hoteles un 60%. Hay quienes dicen que es un buen momento para ingresar, y yo comparto con esa idea, porque yo creo que al final esto tiene que volver a la normalidad tarde o temprano. Hablamos de 4.8 millones de trabajos perdidos en Estados Unidos y hablamos de prácticamente la pérdida total de lo que es el huésped de negocios y de vacacionistas. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido ahorita con todas estas imposiciones de distintos países? No han habido vuelos, por tanto no hay llegada de turistas, y entonces los hoteles han perdido su clientela. ¿Cuál es el desafío de ahora en adelante? Pues recobrar esa confianza perdida de este grupo de gente. Y va a ser un reto porque en este momento ya las empresas, por ejemplo, han visto una buena alternativa, una buena sustitución en elementos tecnológicos como son el Zoom, por ejemplo, lo que estamos haciendo en este momento. Entonces, ellos irán a hacer seguramente recortes en presupuesto y ya no enviarán a todos sus funcionarios a distintos lugares, al menos que sean realmente esenciales o necesarios para agregarle valor a sus distintas empresas. Cuando hablamos acerca de turismo, hablamos de que en el mundo se estima de que van a haber entre 1.2 he puesto hasta 2, pero se habla de hasta 3.5 trillones de pérdidas a nivel global. Con todo este cierre de fronteras, han habido interrupciones en las vías de transporte. Cuando hablamos de turismo, no hablamos solo de la aviación, sino también terrestre, fluvial, etc. Y como decíamos anteriormente, lo mismo, la gente dejará de viajar muy probablemente todo este año, porque existen alternativas de comunicación como son el Zoom. ¿Cuáles son las fases de recuperación que se ve como común denominador en todo el sector? Pues primero ha sido la etapa de la supervivencia, ¿no? Como muchos expertos lo denominan, que es prácticamente lo que continuamos atravesando en este momento. Es hacer estos ajustes presupuestarios, eliminar todo tipo de costos que en este momento no haga sentido. Algunos países han tenido la opción de darle a los empresarios cosas como figuras jurídicas como los ERTES en España, que te permiten meter a tus colaboradores en el congelador con la promesa de que luego tú los puedas volver a insertar en sus fuentes laborales, pero eso permite oxigenar las empresas, cosa que en Bolivia no tuvimos, y hemos tenido que ver de hacer acrobacias para tratar de sobrevivir a través de delivery, a través de muchas opciones que han tenido que surgir a través de la creatividad, ¿cierto? Luego vendrá la segunda fase, que es el arranque. El arranque va a venir muy en función a las políticas de Estado. Seguramente va a haber una desescalada en forma paulatina, como se lo ha visto en España, por ejemplo, como se lo ha visto en Estados Unidos.
Luego vendrá la etapa del fortalecimiento, donde la gente recobrará el ánimo y esa confianza para volver a consumir en estos lugares. Y luego vendrá el resurgimiento, que seguramente vendrá de la mano de inversión necesaria para poder continuar creciendo. Lo importante de todo esto es entender al nuevo perfil del consumidor. Todos creen de que estas nuevas tendencias que estamos viviendo han llegado para quedarse. Entonces va a tocar entender al nuevo perfil de consumidor y adaptarnos a ese nuevo perfil. Cuando hablamos acerca de las tendencias globales, y comenzando por gastronomía, delivery es algo que sí o sí se nos viene a la cabeza. Hemos visto un resurgimiento en el sector del delivery gigantesco, ya venía sosteniendo un 20% de crecimiento en los últimos 5 años, y también se ve de que es una tendencia que está acá para quedarse. Se ha visto mucho movimiento de M&A, como ha sido el caso de los procesos de Just Eat, de Grubhub, de Uber Eats, y seguramente continuará habiendo más de ese proceso de consolidación en el mercado. Una cosa que también se habla es que seguramente muchos de los restaurantes empezarán a fortalecer sus propios canales directos de delivery, ya que se han visto un poco ahogados con las comisiones elevadas que muchas de estas empresas imponen a los restaurantes. Claro que es opcional, pero finalmente ese es el sentimiento que el sector tiene. El sector gastronómico no ha sido particularmente muy abierto a adaptarse a la transformación digital. Es decir, todo este evento que estamos sufriendo en este momento ha ayudado para que ellos no tengan más remedio que transformarse digitalmente. Es decir, pensar en herramientas, no solamente tener presencia en redes sociales, no solamente tener un sistema de POS, sino ya pensar en data science, por ejemplo. Pensar en hacer análisis de datos para anticipar las necesidades expresadas y no expresadas de los clientes, anticiparse, por ejemplo, a hacer una mejor gestión de compras del inventario y ese tipo de cosas que ayuden a que los márgenes puedan mantenerse estables, pase lo que pase. En términos de alojamiento, los hoteles van a tener que hacer un completo rediseño del customer journey o de la experiencia del cliente desde que ingresa hasta que se va. Ahí estamos hablando acerca del proceso de check-in, el proceso de room service, el proceso de los distintos amenities que dan apoyo a la experiencia del cliente, los buffets, etcétera. Y lo más importante va a ser el componente tecnológico aplicado para poder que esto suceda. Entonces ya estamos viendo muchísimas aplicaciones que van a ayudar, por ejemplo, a expeditar el proceso del check-in, ¿no? Ahí vamos a tener que ver ya APIs, por ejemplo, que se integren con los hoteles, y APIs que ya hay, aplicaciones que ya hay muchas en el mundo que hablan acerca de la trazabilidad del cliente, para saber si es buena idea admitirlos en el hotel, si a lo mejor se sabe que han estado rodeados de gente con COVID, a saber. Pero en definitiva, de acuerdo a estudios, muchos de los clientes y ejecutivos esperan de que haya mayor limpieza profunda en las habitaciones, con luz UV, etcétera, y esperan de que también hayan pruebas rápidas dentro de las habitaciones. En términos de turismo, los viajes de proximidad va a ser algo muy grande. Por el momento vamos a ver de que se van a potenciar los escapes urbanos, la visita a comunidades aledañas, y sin duda que van a haber nuevos procesos de check-in y de seguridad dentro de los aeropuertos. Acá podemos ver, por ejemplo, qué es lo que ha pasado en China ahorita en Labor Day, que ha sido para ellos. Lo que antes eran destinos privilegiados y preferidos por ellos, lo que vemos, por ejemplo, en Celeste, Sanya, Xiamen y Zhuhai, son destinos ocasionales de playa que necesitas llegar con conectividad aérea. Ahora se han desplazado y han surgido Shanghái, Guangzhou y Beijing, que son escapes urbanos, por ejemplo. Seguramente va a pasar lo mismo acá. Y finalmente hablamos acerca de la industria de la hospitalidad en Bolivia. Contribuye con 10% de nuestro PIB, ha tenido un crecimiento del 3,8% en el 2019, y de acuerdo a un estudio de la Universidad Unifrance, podemos esperar pérdidas por prácticamente 1.000 millones en este año. Nuevamente es una industria que dinamiza la economía, generando 100.000 fuentes de trabajo, y ahora lo que toca
es impulsar al turismo nacional, potenciando todas las regiones y entendiendo y reconociendo de que la industria de la hospitalidad es una exportación. Es lo mismo que recibir ingresos del gas. Es una exportación y es importante que eso se tome muy en cuenta. Entonces, entiendo de que es mucho por abarcar. He querido dar un pequeño sinopsis de lo que está sucediendo globalmente con la industria y en Bolivia. Y acá concluyo y dejo para cualquier pregunta que pueda existir. Gracias, Luciana. Muchísimas gracias, Jorge, por compartir tus conocimientos con todos nosotros. Entramos entonces, los invito al break para que puedan realizar sus preguntas en el chat. Ya han comenzado a realizar preguntas, entonces tenemos 3 minutos para que todavía las escriban en el mismo chat de Zoom. Gracias. Mientras hacen sus preguntas, voy a hacer un breve resumen de la presentación de Jorge, tocando los siguientes puntos clave para que tal vez puedan irse recordando y hacer sus preguntas. Son los siguientes. Todos somos usuarios de la industria de la hospitalidad y este área ha sido afectada por la pandemia. El alojamiento, los viajes, la recreación, alimentos y bebidas incluyen esta industria. El área de la gastronomía, antes de la pandemia, ha desarrollado a través de nuevos conceptos e innovación. Actualmente existe una disminución de la misma. En el sector de alojamiento, habrá 50% de ingresos para el 2020. Existe una pérdida de huéspedes de negocios y vacacionistas. El desafío actualmente es recuperar la confianza de los mismos, recuperar a los clientes e implementar herramientas tecnológicas. El turismo sufrió pérdidas por el cierre de fronteras también. Las fases de recuperación son la supervivencia, el arranque de acuerdo a las políticas de Estado, el fortalecimiento donde se recuperará la confianza, el resurgimiento viendo el nuevo perfil del consumidor y la adaptación a este nuevo perfil. En tendencias globales tenemos lo siguiente. En gastronomía se busca un propio delivery, pensar en nuevas herramientas tecnológicas como análisis de datos, anticiparse a una mejor gestión de compras e inventarios. En el alojamiento tenemos rediseño de experiencia, tecnología aplicada para poder brindar una mejor atención al cliente. En turismo, viajes de proximidad y nuevos estándares en procesos y controles. Hospitalidad, impulsar el turismo nacional, potenciar todas las regiones. La industria de la hospitalidad es una exportación. Con eso tenemos puntos claves de la presentación de Jorge. Vamos a ir escogiendo sus preguntas. Las más destacadas van a ser seleccionadas para empezar en 1 minuto a hacer las preguntas y respuestas. Gracias. Comenzamos entonces, por favor, Jorge, con las preguntas y respuestas. La primera pregunta es, para los que trabajan en hotelería, ¿qué tipo de iniciativas recomiendas durante la pandemia? Bueno, lo que se ha visto en muchísimos hoteles es hacer cuadrillas o brigadas de trabajo que vayan rotando con periodicidad.
es decir, que no salgan del predio del hotel. Generalmente los operadores están permitiendo que estas cuadrillas puedan permanecer dentro de esta burbuja, donde no tienen contacto con el mundo exterior, y lo hacen por periodos de 15 a 30 días. Eso para resguardar principalmente la salud de los colaboradores, pero desde luego también de los clientes. Entonces, es muy importante, número uno, asegurarse de que cuando se ingrese no se haya tenido contacto con gente que haya estado expuesta al COVID, y una vez adentro, no tomar riesgos innecesarios que puedan generar un brote interno del virus dentro del hotel. Entonces, esa es una recomendación muy importante que yo daría para precautelar por la salubridad de todos. Súper, Jorge. Seguimos con la siguiente pregunta. ¿Qué opinas del negocio de Airbnb? ¿Crees que se verá fortalecido o afectado post-COVID? Interesante. De hecho, hace exactamente 1 hora y media, el Wall Street Journal ya ha anunciado de que aparentemente ahora, en el mes de agosto, ellos ya van a meter su aplicación ante la SEC para hacer su IPO o su oferta pública inicial. Hay quienes dicen que es una movida bastante osada, de que está haciéndolo en el minuto 90, pero si vemos el big picture y vemos la tendencia que ya venía teniendo el sector o este campo de short rentals, para mí es un campo que tiene muchísimo potencial. De hecho, llegó para convertirse en un disruptor de la industria, obligó a que los jugadores más tradicionales hoteleros tengan que meterse al negocio, de hecho, a través de crecimiento, a través de M&A o a través de crecimiento interno, para tratar de sacar una tajada y que no se vean amenazados por este nuevo tipo de alojamiento. Para mí, una vez termine todo esto, va a volver y lo va a hacer con fuerza. Lo hemos visto en 1900, no lo hemos visto, pero las estadísticas están. La resiliencia que el sector ha tenido después de la Gran Depresión de 1930, después del 9/11 y después del 2008, nos ha demostrado de que el sector ha sabido tener mucha resiliencia y de que ha vuelto. Entonces yo creo que las tendencias que ya estaban surgiendo se van a mantener. Tenemos toda una generación que son los millennials y los nuevos que se vienen, que son los centennials, que se mueren por vivir experiencias, por comprar experiencias, y no hay nada que pueda parar eso, en mi opinión. Muchas gracias, Jorge. Siguiente pregunta. ¿Qué ejemplos esperanzadores e interesantes puedes compartir con nosotros de gestiones o movidas innovadoras que se han estado haciendo hoy en el rubro de la hospitalidad? Bueno, lo que se ha visto muchísimo en el sector gastronómico, que es donde yo actualmente, por ejemplo, me desenvuelvo más, es cómo el sector se ha volcado en forma desinteresada a todo nivel para tratar de poner un hombro a la gente que está en primera línea de lucha contra el virus. Me refiero a personajes muy conocidos como son José Andrés, por ejemplo, que tiene un programa que se llama los World Central Kitchens, que lo tiene, bueno, ahora en España, y si mal no recuerdo, en algún otro lugar, pero bueno, en definitiva, es un ejemplo de cómo él ha, en forma desprendida, armado campamentos muy grandes con voluntarios para proveer de alimentación a gente de primera línea, llámese doctores, llámese gente de seguridad, policías, etcétera, etcétera. Sin cambio nada. Entonces, ahí ha mostrado la verdadera esencia de nuestro sector, que es vender alimentación, pero de verdad vender esperanza, vender amor y vender un mensaje de unidad para todo el mundo. Súper, Jorge, gracias. ¿Qué ejemplos de países podrías dar para seguir esas, tal vez, nuevas experiencias de la nueva era de la hospitalidad? Nosotros como Bolivia, ¿a cuáles podríamos seguir como ejemplo?
Bueno, es fácil hablar de Perú porque todo el mundo lo conoce y todo el mundo sabe cómo Perú, de haber estado sumergido en un estado de crisis, de terrorismo, acuérdense, con el Sendero Luminoso y con todos estos temas, un país que tenía una sociedad ya cabizbaja, sin esperanza, logró ver en la gastronomía, ciertamente a través de personajes muy icónicos y que tiraron, digamos, el buque, como son Gastón Acurio, etcétera, lograron conseguir unidad a través de un símbolo que generaba unidad sin importar el color de la piel, sin importar la proveniencia, la región del país, sino todos alrededor de una mesa, dándose cuenta de que, y creyéndose el cuento de que tenían la mejor gastronomía del mundo, y a partir de eso lograron poner en valor su gastronomía, no solamente para exportarla a cada rincón del mundo, sino también para ayudar a que este se convierta en un dinamizador de la economía peruana. Por otra parte, tenemos a países que tienen casi el 50% de su PIB gracias al turismo. Llámese Jamaica, llámese Croacia, llámese Portugal. Portugal es un país con características muy similares a la nuestra. Evidentemente no tenemos mar, pero por otra parte tenemos un sinfín y una riqueza de recursos naturales, de parques, que no los tiene nadie en el mundo. Entonces, Costa Rica. Entonces, la economía naranja sí se puede convertir en una salvadora de la economía boliviana. Perfecto, Jorge. Continúo con lo siguiente. De acuerdo a una encuesta de Despegar, las personas en los próximos meses quieren comprar productos locales cerca de la naturaleza, como el campo, la playa. ¿Qué oportunidad representa esto para Bolivia, esa demanda por productos locales vinculados a la naturaleza? ¿Y cómo hacer para que la industria de la hospitalidad florezca con un nuevo chip en Bolivia, considerando lo mencionado? En Bolivia lo tenemos todo. Somos los más ricos del mundo. Y lamentablemente la historia nos cuenta de que tiene que venir alguien de afuera para hacernos ver eso. O sea, nosotros, yo, sin ir muy lejos, yo confieso que he conocido el Salar de Uyuni solamente hace 2 años. Y vemos a japoneses, a alemanes que pagan miles de dólares para llegar acá, cuando lo tenemos acá a 1 hora en avión o a escasas horas por tierra. Entonces creo que lo primero es, bueno, aprovechemos esta situación para conocer a nuestro país, para reconocer de que tenemos cosas acá al lado nuestro que en otras partes son muy valoradas. Tenemos que poner en valor todos los recursos y todas las bellezas que tenemos de patrimonio, de cultura, de recursos naturales, para conocer, entender y luego hablarle al extranjero acerca de las bondades y bellezas que tenemos. Creo que es muy importante apoyar a las comunidades aledañas, postear en redes, el poco presupuesto disponible que la población va a tener, va a llegar hasta en las comunidades, que circule la economía, ¿no? Una vez se curan los gastos básicos, yo soy de Santa Cruz, estoy en Santa Cruz, vayamos a la Chiquitanía, vayamos a Samaipata, vayamos y apoyemos a todas estas comunidades y incentivemos el turismo. Y no pidamos hamburguesas, no pidamos milanesas, pidamos comida típica, no pidamos pizza, eso nos genera valor. Muchas gracias, Jorge. Siguiente. ¿Conoces alguna medida interesante y efectiva tomada por otros gobiernos para reactivar este sector? Sí, y nuevamente otro vecino, Paraguay, ha bajado el IVA en el sector a un 5%. Esa es una medida que nuevamente nos muestra lo agresivos que son nuestros hermanos paraguayos en términos de querer surgir económicamente, ponerle el hombro a los empresarios que finalmente
junto al Estado son quienes sacan adelante la economía. Y ellos han sabido reconocer el factor multiplicador que conlleva nuestra industria. Entonces, una medida que ayuda a aliviar todas las pérdidas, toda esta estructura tan pesada de costos que tiene nuestro sector, es un alivio, por ejemplo, en el tema del IVA. Es lo primero que se me viene a la cabeza, pero también aplaudo y la verdad es que desearía que nuestro país pueda tener también estas figuras, como comentaba anteriormente, de las ERTES o en Estados Unidos también, de que cuando existan estas eventualidades de fuerza mayor, que nadie las espera, el empresario pueda acogerse a esta figura jurídica donde a sus colaboradores los pueda congelar por un momento, momentáneamente, con la promesa de luego reinsertarlos, y que el Estado pueda continuar pagándoles los salarios. Esa medida va a ayudar a que pequeñas pymes, pequeñas poblaciones, comunarios, etcétera, no quiebren, como van a quebrar lamentablemente ahora. Se estima de que un 30% de restaurantes, 25%, pueda llegar a quebrar en Bolivia. Entonces, esto es porque hay una asfixia. Es lo que puedo compartir. Gracias, Jorge. Bueno, tenemos la siguiente pregunta. La susceptibilidad de la población al contagio y la apertura de nuevos canales como el delivery podría ayudar a una disminución de costos que a su vez podría ayudar al resurgimiento del sector, ¿o será que implica mayores costos debido a la adaptación? Bueno, está comprobado de que ya está comprobadísimo, ¿no? Lo ha dicho la Organización Mundial de la Salud y varias otras fuentes. El virus no se propaga físicamente a través por la ingesta de los alimentos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el delivery? Aparentemente se va a quedar, se estima de que va a comprender un 40% de las ventas totales, de todo lo que comprende el tema del sector de la restauración. Y yo creo que tiene que llegar para quedarse. En este momento hay una cosa que se está dando muy interesante, y es que la alimentación que dan los restaurantes ya no va por el medio de la experiencia únicamente, sino que la alimentación que proveen los restaurantes ha adquirido un nuevo sentido en la sociedad. Es decir, alimentación a la población. Desde el año pasado, por ejemplo, los restaurantes, para empezar, ya generaban mayor cantidad de ventas afuera de sus mismas instalaciones que dentro, y además que superaron las ventas de los supermercados. Entonces, ¿en qué funciona el delivery? Ayuda a llegar a momentos de consumo que antes el restaurante no llegaba a atender. Entonces, el delivery es importantísimo, y evidentemente con la competencia va a ayudar a que los costos se equiparen de acuerdo al mercado, y bueno, serán una opción más que va a tener el cliente. Buenísimo, muchas gracias. Seguimos con la siguiente. ¿Qué oportunidades, tal vez específicas, verías en el sector del turismo y la hospitalidad en Bolivia, considerando ya lo que hemos hablado de Bolivia, ¿no? De todas las oportunidades que tenemos aquí? A mí lo que me da mucha pena es que no existe continuidad con los esfuerzos que el Estado hace. En otro país hablaría de gestión en gestión. Hemos tenido una sola gestión en los últimos 14 años, pero es interesante ver cómo ni siquiera esa gestión ha sabido mantener todos los planes de estímulo internamente. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con ciertas iniciativas y literal he visto, no sé si 2 o 3 cambios de logo de marca país. O sea, no hay continuidad. Entonces, ¿qué es lo que yo creo que el país necesita? Un plan de largo plazo, un plan que marque una agenda
de 10, de 15 años, y que pueda llegar a tener continuidad de gestión en gestión. Nuevamente, ya lo decíamos hace rato, hay todo por descubrirse acá en términos de ecoturismo. Por ejemplo, podemos ver el ejemplo de Costa Rica, lo tenemos todo por desarrollar acá de forma sostenible, por supuesto, sin dejar huella al hacerlo, huella negativa, pero eso implica, número uno, política sostenible de Estado, pero también mucho acuerdo cercano público-privado, porque yo creo que sin los privados no se puede llegar muy lejos. Entonces, esa es mi opinión al respecto. Perfecto, Jorge. Bueno, también siguiendo con Bolivia, tenemos la siguiente. ¿Sería ideal que el gobierno cree incentivos a los emprendedores en cuanto a aperturas de restaurantes u hoteles? ¿Piensas que es importante dar incentivos, por ejemplo, en la parte tributaria? Y hay una pregunta que también se complementa, que es la siguiente. ¿De qué manera se podría desarrollar también el turismo interno y cuál sería la mejor manera de presentar los proyectos a entidades gubernamentales o inversionistas, tener ese apoyo, ¿no? Bueno, en términos tributarios, ya yo les comentaba que lo que hace Paraguay, por ejemplo, es espectacular, ¿no? Para mí sí debería haber un IVA hecho a medida para el sector. En términos, por ejemplo, de la factura turística, creo que todos los que están en el rubro de la hospitalidad deberían poder hacer ese descargo, por ejemplo. Yo creo que con eso habría un poco más de margen. Como yo les decía, los márgenes son muy, muy delgados en nuestro sector. Entonces, quien erróneamente dice que la gente hace fortunas haciendo restaurantes, de verdad que no está muy enterado acerca de la estructura de costos. Y gran parte de eso es por el castigo tributario que tenemos. En términos de cómo poder acelerar emprendimientos de turismo, etcétera, lamentablemente en este momento no hay un canal o un apoyo claro, digamos, por parte del Estado. Lo tendría que haber. El apoyo al emprendedor formal es muy importante. Y nuevamente, como decía, tiene que ser multisectorial, pero se tiene que dar mucho más énfasis al turismo. Somos una exportación. Tenemos que lograr atraer turistas extranjeros, porque al final ellos traen dinero y recursos frescos de afuera, los dejan acá y se van. Eso es una exportación. Y eso se tiene que conseguir a través de emprendedores, de pymes, que ayuden a desarrollar el ecosistema de turismo en el país. Gracias, Jorge. Continúa. ¿Existen ejemplos como el del grupo Avani que dictaminó políticas como el Avani Shield, que básicamente se enfoca en protocolos específicos de limpieza para generar mayor confianza en clientes de hotelería? ¿Cuán replicable puede ser este tipo de políticas en Bolivia, donde no se tienen normativas claras o específicas que impulsan el sector? La verdad es que soy franco, no había escuchado de eso, pero entiendo que es una certificación de limpieza y que transmite seguridad al cliente, que es lo que más hay que hacer en este momento. Ahorita creo que no hay tal cosa como la sobrecomunicación, no hay tal. Mientras más comuniquemos cuáles son las nuevas medidas que se están haciendo para mitigar y disminuir la posibilidad de un contagio, está bueno. Sí he visto algunas certificaciones que algunas marcas de limpieza, por ejemplo, están ofreciendo acá en Bolivia, te permiten poder poner ese certificado afuera de tu establecimiento, y eso sin lugar a duda permite expresarle al cliente de que el establecimiento está tomando las medidas adecuadas para disminuir la posibilidad de que pueda haber transmisión al ser usuario de ese establecimiento. Yo soy de la idea de apoyar ese tipo de cosas y creo que en los próximos meses veremos muchos hoteles, muchos restaurantes, muchos establecimientos turísticos que tendrán estos certificados ahí al ingreso,
y que ayudarán a devolver la confianza perdida a los clientes. Gracias, Jorge. Continuamos con la siguiente. En el área de hotelería, ¿cuál crees que sean los factores a tu criterio para volver a fidelizar y atraer nuevos clientes, aparte de las medidas de bioseguridad que justamente también acabamos de comentar, que se deben aplicar? Muchas gracias. Bueno, el tiempo fue corto en la presentación. Sí dejé al lado un tema que es muy relevante, y es el tema de los programas de lealtad, que no solo en la hotelería, sino también los vemos en la industria de la aviación, y que generalmente se va acumulando a través de viajes, por supuesto, la acumulación de puntos o de compras, ¿cierto? ¿Qué va a pasar ahora que la gente ya no puede obtener su estatus Gold, Silver, cualquier cosa? Nadie está viajando. Todo indica de que los nuevos programas de lealtad van a venir a través de lealtad mediática y digital. Es decir, ¿qué tanta interacción tienen de ahora en adelante los clientes con la marca? En comentarios, en posteos en redes, en referrals, es decir, en recomendaciones a otros potenciales usuarios. Todo indica a que aparentemente no es que se va a dejar de un lado la ganancia de puntos por visitas, por compra, sino que también se le va a añadir este nuevo factor a la fórmula que va a permitir de que los programas de lealtad puedan ser mucho más sostenibles y robustos. Entonces, yo creo que va a haber mucho de eso, más aún ahora que además va a haber mucha competencia de precios, ¿no? Va a ir por ahí la cosa. Súper, Jorge. Vamos con las últimas dos preguntas, por favor. La siguiente. ¿En qué tipo de startup invertirías tú personalmente? ¿Qué son aspectos que pesan en tu decisión al invertir? Bueno, primero que nada, tecnología. Tecnología que venga a solucionar problemas básicos de la población. Startups que tengan escalabilidad, que puedan ser replicables y que con una inversión tope ya pueda continuar creciendo en forma orgánica para abarcar nuevos mercados o nuevos sectores de la población. Y bueno, al final creo que lo más importante, una vez haga sentido el mercado, una vez haga sentido el modelo de negocio, el modelo de pricing, y de que claramente esté comprobado de que existe una solución para una necesidad en particular, creo que lo que resta por hacer es confiar en el equipo. Eso es lo más importante de todo a mi punto de vista, el confiar en la inversión de un equipo que esté comprometido, que tenga la visión clara y que tenga lo que se necesita para poder crecer y escalar. Súper, Jorge. Bueno, la última pregunta. ¿Qué nuevos proyectos estás embarcando con Legado Hospitality? Bueno, acabamos de lanzar, de hecho, hace nada más una semana, justamente lo que mencionaba ahora, una solución para una necesidad que en este momento está teniendo la población, y es de alimentación. En este momento queremos evitar al máximo las compras y las idas al supermercado, queremos evitar al máximo que la gente ingrese en forma continua a nuestros hogares. Entonces, lo que hemos desarrollado es un concepto de alimentación sana, deliciosa, por supuesto, y muy práctica. Son planes semanales que tú puedes pedir a través de una plataforma que hemos desarrollado. La plataforma, el producto el servicio se llama María de Molina. La plataforma la pueden ver en mariademolina.com. Tú ingresas y verás planes semanales que se ajustan a tu ritmo de vida. Es decir, yo particularmente me pido un plan de 4 platos, por ejemplo, que me llegan el día lunes. ¿Y qué pasa? Que nosotros
aplicamos un proceso, sin conservantes, por supuesto, un proceso de elaboración que a través de el abatimiento, es decir, la reducción veloz de la temperatura de los alimentos, hace que tú puedas mantener tus alimentos en perfecta condición estando refrigerados dentro de tu heladera. Entonces lo que tienes es comida rica, saludable, en todo momento en tu refrigerador. Y yo me pido lunes 4 platos para almorzarlo el lunes, el martes, el miércoles y el jueves. Entonces lo que estoy haciendo es, estoy ahorrando plata, estoy disminuyendo el tiempo que gastaría en cocinar, en limpiar, etcétera, y estoy comiendo rico en forma balanceada, así que Senaquina. Entonces estamos moviéndonos al campo digital. Hemos puesto de lado un proyecto muy ambicioso y muy grande en Manzana 40, que es el desarrollo de todo un destino gastronómico muy hermoso. Está en el congelador, lo vamos a continuar emprendiendo, pero por ahora hemos sabido pivotar y hemos tomado la decisión de ir con nuestro lado de transformación digital, que es lo que ahorita se requiere, ¿no? Hay que ir a lo digital, hay que abrazar la transformación y hay que tener una lectura de los tiempos para saber llegar de mejor forma a los nuevos momentos de consumo que los consumidores, valga la redundancia, están exigiendo. Buenísimo, Jorge. Con esto concluimos la sesión de preguntas y respuestas. Te agradezco un montón por todas tus respuestas, por todos tus conocimientos. Comentarles a todos los participantes que el próximo miércoles tenemos un break de esta primera ronda de expertos. Entonces, la subsiguiente semana empezaríamos con la segunda mitad de esta primera ronda. Nos acompañarán expertos en los siguientes temas: banca de inversión, derecho digital y organizaciones exponenciales. Los vamos a mantener al tanto en el grupo de WhatsApp que hemos creado. Cualquier duda, igual, y si quieren también conocer más sobre nuestros expertos y las videoentrevistas que vamos a ir sacando de la segunda mitad de la primera ronda y ya con las demás rondas también, pueden visitar nuestra página Impulsores Nueva Economía, también Nueva Economía, las páginas de Facebook e Instagram. Por último, agradecerles nuevamente a todos por haber sido parte de esta sesión. Esperamos encontrarlos pronto en las siguientes. Y agradezco nuevamente a Nueva Economía, al equipo de Nueva Economía y a nuestro experto Jorge Calvo. Buenas noches, nos vemos pronto. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, George. Un abrazo desde La Paz. Gracias, un cariño, un abrazo fuerte. Ya vamos a estar hablando. Oh. Gracias a todos. Gracias, Caro. Gracias. Nos vemos. Gracias. Un abrazo a todos. Gracias, Jorge. Excelente. No, a ustedes las gracias. Muy amables todos. Gracias. Muchas gracias, luego, Jorge. gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Gracias, Luciana. Hablamos. Gracias por todo.